Hola, profe, ¿cómo está? Buenas noches, profe, no se escucha nada. Por supuesto, por supuesto. Embaladísimo yo con el micrófono apagado, pero embaladísimo. Gracias, gracias. Retomo, retomo. No estoy viendo aquí, no estoy viendo donde estoy transmitiendo. Estaba viendo, estaba en la guía. Entonces no, perdón. Bueno, estamos grabando desde hace rato ya. Habrán visto mis mil caras. Espero que puedan de ahí practicar lenguaje de señas y lectura de labios. Decía que bienvenidas a la sesión de hoy, em, 2 de junio del 2026, que había cometido algún error de mi parte al hacer la invitación con el nombre de informe de recursos publicitarios. Hoy no es, bueno, eso ya lo vimos. Lo que vamos a desarrollar es hoy bocetos de piezas gráficas. ¿Listo? Antes de eso, por eso había subido hacia acá, vimos audiovisuales de la campaña, que era la elaboración de un guión técnico que definí de manera muy autónoma que se hiciera o se desarrollara desde un comercial bajo un formato de guión técnico. Hacerlo plano por plano sobre los requerimientos que lleva un formato de guión técnico, lo que va a arrojar a ustedes es un conocimiento muy fuerte, por supuesto, de la elaboración del guión técnico, pero mucho más de eso es la capacidad de la apreciación de qué es un plano, dónde hay movimientos de cámara, cuál es la angulación, cómo estamos escuchando el sonido, cómo está actuando el personaje que está, bueno, pues que se está desarrollando dentro del comercial. Y eso es porque se hace plano a plano. Al yo ver plano a plano y estar viendo cada una de ellas, voy identificando los muchísimos planos que hay, la cantidad de movimientos de cámara. O sea, empiezo a asumir un lenguaje audiovisual que empieza a enriquecer toda la conceptualización que yo tengo de lo que he visto toda mi vida de televisión, de cine, de comerciales, y empiezo a identificar cuando hay un producto audiovisual, qué plano es, qué movimiento de cámara, dónde está, cuál es la angulación o la cámara, qué está haciendo el personaje, cómo se mueve en el escenario. Para eso es ese ejercicio que se hizo. Yo lo hice cuando estaba en la universidad y aprendí muchísimo. Por supuesto, es muy largo, es muy estricto, porque es plano por plano. A mí me ponía a ver una película completa, pero desde ahí entonces, pues considero que hay un aporte muy grande. Para el desarrollo de la guía de hoy, em, es esta, bocetos de piezas gráficas, como estaba diciendo hace un momento, que si no me interrumpen, hubiera seguido embalado, te lo juro que sí. Em, Vamos a dar una lectura a la guía, después una breve introducción y vamos a ver el material de formación que da referencia a esta guía. Ese material de formación lo que tiene son, digamos que una información que quisiera ampliar con ustedes porque más allá de los diferentes bocetos de piezas gráficas que tenemos hoy en día, es
qué es la estructura, qué es las dimensiones, qué es por dónde va a circular, es qué deberíamos de decir ahí, cómo deberíamos de pensar y cómo deberíamos de, 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 no solo de analizar, sino de construir una pieza gráfica dentro de los diferentes bocetos. Entonces, esta es una actividad para hacerla en grupo de trabajo desde el componente formativo de la pyme. Y lo que nos dice la guía es que una vez se han redactado los textos para piezas gráficas y se han definido los recursos, llega el momento de la producción de piezas gráficas. En estos elementos son muy importantes y versátiles para una campaña publicitaria, ya que son recursos más utilizados por las empresas en la ejecución de sus campañas. Al, al hacer presencia de todos los medios y la gran variedad de formatos que se ven o se van desde las redes sociales hasta los impresos de gran formato y motion graphic. Es así que para esta evidencia se requiere que se realicen los bocetos de las piezas gráficas para la campaña que se viene desarrollando para la pyme, integrando los textos desarrollados y los elementos analizados en el brief. ¿Listo? Se debe tener en cuenta el componente formativo de diseño de piezas gráficas, que es el que vamos a ver, y lo socializado a continuación. Desde acá quiero hacer una introducción y es, en el momento actual en donde estamos viendo la publicidad, la manera de comunicarse con los diferentes públicos es a través de la utilización de diferentes formatos que tenemos a la disposición. Hoy en día, la cantidad de formatos de los que tenemos, muchos de ellos ya son digitales. Hace 20 años, hace unos 10 años, eh, la valla publicitaria en gran formato, la que está en las vías, las que está en las carreteras principales, la que está donde mayor tráfico y afluencia de gente hay, los pósters en paredes, en sitios específicos, como hoy en día y desde hace ya unos 10 años, 15 años, en paradas de buses, en donde haya afluencia de tráfico en gente, los flyers, todo lo impreso era muy importante. Sigue siendo importante, se sigue teniendo la presencialidad, sobre todo en grandes ciudades, pero también en pequeñas ciudades los pósters todavía se siguen pegando en ciertas paredes de la ciudad, todavía tienen algún impacto. Yo creo que estoy convencido que esos pósters en paredes hoy tienen un impacto mucho más fuerte al público porque lo saca de la normatividad de la ciudad. Eh, y y a lo que me refiero es que hoy en día dentro de de todo el consumo digital en donde tenemos tablets, en donde tenemos celulares, en donde está el computador, el PC, en donde hoy en día ya se empiezan a utilizar televisores LED, LCD, bueno, LED, para poder también conectar los diferentes dispositivos electrónicos y poder, pues, ver mucho más amplio todos estos anuncios digitales, pues ha cambiado la manera de, de cómo, de cómo asumir todos estos formatos de piezas gráficas, pero también la manera en cómo se desarrollan los mismos. Ya tienen mucho más colores, ya tienen más movimiento, ya las dimensiones se amplían, la rapidez con que el mensaje se tiene que dar en dimensiones como un celular, en donde es esta retícula que es muy pequeña, es muy apretada. Hay que saber qué poner, qué decir, dónde ubicarlo, que sea muy rápido, muy contundente.
¿cierto? En un espacio tan limitado como la pantalla de un celular, pues tenemos que ser muy precisos en lo que vamos a comunicar. Si bien, eh, mm, si bien que, eh, mm, que ya estamos muy familiarizados al formato, realmente es eso, ¿no? Ya lo tenemos muy bien asociado a las dimensiones, a la practicidad, desde nosotros como desarrolladores publicitarios tenemos que ser muy específicos en eso, ¿listo? Eh, Específicos en la manera en cómo planteamos el texto, en qué decimos dentro de esa retícula y pues cómo nos hacemos entender. Bien, porque lo que estamos hablando acá es precisamente de la guía, es de los diferentes formatos que hay y los diferentes formatos son las diferentes dimensiones en donde yo voy a poder poner un anuncio publicitario, ¿sí? Y desde ahí, entonces voy a poder poner más contenido o me limito por espacio a poner menos contenido, pero mucho más preciso. Si yo tengo un contenido más amplio, entonces pongo un contenido preciso, claro, pero yo puedo jugar entonces con el diseño gráfico, con las formas, con la fotografía, con las líneas si son bocetos. Entonces, desde ahí yo tengo que empezar a decidir. Y esa es una construcción muy afortunada porque si yo tengo un producto o un servicio y voy a utilizar los diferentes formatos, debo de empezar a construir desde lo más hasta lo menos. Porque si yo tengo todo en un formato grande, ¿cierto? En un formato amplio, ¿sí o qué? Eh, eh, en un banner de internet en donde tengo unas dimensiones, donde voy a poder poner una fotografía, en donde voy a poder jugar con los colores, con el contraste, con las formas. Yo cuando vaya a la menor, el formato más pequeño, a la menor dimensión, voy a poder ya contar con unos textos que ya me acompañan en los otros formatos, que ya los tengo, solo son ponerlos, ubicarlos. El gráfico de pronto no es favorable meterlo en un formato más, pues, más estrecho, porque quedaría saturado, pero yo desde ahí puedo jugar con las sombras, con parte de ese boceto, con cambiar ese boceto, a llevarlo a líneas, ¿cierto? Si lo que tengo es un carro, una fotografía de un carro muy flamante en un formato grande, y es la fotografía del carro, está precioso, brillante, muy prolijo, pulcro, con unos colores vibrantes de su pintura y de su forma. Lo que yo puedo llevar a un formato pequeño es esa misma silueta en líneas del carro, ¿cierto? Y van a ser líneas. Y quien lo vea va a decir, esa silueta de ese carro es el que está atrás, en ese póster más grande. ¿Sí? Y no solo va a tener la referencia de ese delineado de ese carro, sino que va a tener en su imagen mental, va a volver a recordar el carro, su color, la forma, el contraste, lo vibrante, pero desde otro lenguaje mucho más austero visualmente, pero la contundencia está con lo que ya vio. Y así con los diferentes, con las diferentes dinámicas de, pues, de los productos o los servicios que se estén haciendo. Es por eso que es importante que en estos diferentes bocetos de pieza gráfica empecemos por el más grande, pensemos pensando en la mayor dimensión. ¿Qué vamos a poner ahí? ¿Qué vamos a decir ahí? Para después empezar a reducir elementos hasta el menor.
¿vale? Em, las vallas publicitarias, los pósters, son, em, son estructuras que se siguen utilizando, lo dije hace un momento, pero yo creo que hemos sido, pues, muy em, experimentados, no sé, no se me va la palabra, hemos sido testigos del cambio que han tenido las vallas publicitarias en las ciudades. em, ya hay mucho color, ya hay unas que tienen movimiento, que se complementan. Bueno, cada uno habrá tenido o tendrá una referencia de ellas, pero lo que me interesa a mí aquí en esta sesión es que esas referencias de vallas publicitarias que ustedes pueden, ojalá estén pensando como referencia en este momento cada uno de cuál fue la última que vio, qué fue lo que le impactó, si realmente... em, en el universo de la digitalización y los múltiples pues publicidades que nos pasan por ahí, esa valla cumple realmente una función importante publicitariamente para mí. Y eso piénsenlo cada uno de ustedes, porque, porque eso es lo otro que la publicidad se piensa desde cada una de las diferentes cabezas que la está pensando. La representación se piensa desde la experiencia, desde la vivencia, desde el consumo de visuales que ha tenido en la vida. Y yo no pude de pronto haber visto una valla, pero sí vi en una revista unas vallas espectaculares, unas fotografías de vallas espectaculares en Europa, en Estados Unidos, en Perú. Perú tiene una publicidad fantástica. Eh, y desde ahí son referencias, ¿sí? Hoy, además, hoy en día está a favor nuestro y es que nosotros podemos recorrer el mundo sin salir de casa. Y esa experiencia de recorrer el mundo nos proporciona un, un conocimiento, aunque un conocimiento cerrado, ¿cierto? Pero es un conocimiento que antes lo veíamos únicamente por enciclopedia, por imágenes, por hojas. Hoy, gracias al YouTube, mm, puedo conocer una ciudad. Alguien me la puede presentar, un influencer me la puede presentar, caminar por su comercio, caminar por su arte, caminar por sus galerías o plazas de mercado, por sus edificios más icónicos. Pero veo calle, veo gente, veo cómo se visten, veo vitrinas, sí, y entonces ahí me voy a Google Maps y en Google Maps entonces entro a esa ciudad y empiezo a caminarla, porque yo me puedo caminar una ciudad solo, ¿sí? Y voy a otra página, entonces me interesó algo y voy y lo busco y empiezo a profundizar. Entonces, la visión que tenga cada uno de ustedes de la comprensión de los diferentes elementos o entornos de la vida es lo que usted los va a nutrir para hacer una publicidad, ¿sí? Claro, yo tengo una manera de vivir, una manera de cómo me desarrollo en un espacio, en una ciudad, en un departamento, y eso me llena a mí de conocimientos, pero puedo transgredir eso e ir a más allá. Es por eso que, y lo digo en esta evidencia
que estamos, que estamos teniendo, estamos hablando de bocetos, porque cuando lo que yo tengo que hacer como esta evidencia y es utilizar diferentes dimensiones para un mismo mensaje, yo tengo que empezar a discriminar y yo tengo que elegir como el medio audiovisual que les decía, si yo me hago para atrás, está toda esta dimensión, ¿cierto? Ustedes empiezan a conocer. Pero si yo me hago completamente adelante, yo cierro todo eso. Y entonces lo único que van a ver es a mí. Y desde ahí hay que elegir qué es lo que ustedes quieren presentar, ¿no? Y qué quieren proyectar. Y por eso me parece muy importante que vamos a ese material de formación, porque el texto que vamos a encontrar ahí es un texto muy rico en estructura, en metodología de qué tiene que tener la publicidad o cómo se puede hacer, ¿cierto? Para que sea atractiva y entretenida. Y desde allá vamos a hablar. Pero hay algo que quiero que también toquemos aquí y es la construcción o la elaboración de piezas gráficas en formato publicitario tienen, tenemos hoy la capacidad de hacerlo de manera muy rápida, dándole una información a la inteligencia artificial y se hace. Se hacen, ¿verdad? Se hacen en no más de 20 segundos. No más de 20 segundos se puede hacer una pieza gráfica publicitaria con imagen, con texto y con todo el contenido y la estructura que tiene que tener eh, una campaña publicitaria desde un medio impreso. No, no, no toma más, 20 segundos. Y ese es, digamos, el saber, bueno, la inteligencia artificial sabe hacerlo. Lo que he dicho yo siempre y desde hace ya un tiempo es que ya el humano es el artificial. Y en todo este pensamiento y que estamos en el fervor de la inteligencia artificial y aplaudiendo la facilidad en cómo se hacen cosas increíbles, en cómo se ve, en cómo lo pasa, en que ya no necesitamos un grupo de trabajo grande, hay una realidad absoluta. Y es que se pierde valor, se le pierde el valor en lo que se hace, porque como con inteligencia artificial es tan fácil, entonces cuando uno cobraba, no sé, una pieza publicitaria gráfica para impresión, uno podía cobrar y que uno la sacara en 3 días, ¿sí? Uno podría cobrar 700.000, 800.000 en 3 días, es bien, ¿sí? De los 3 días trabajo dos duro, duro, ¿no? O uno muy duro, dejo reposar, vuelvo, lo modifico, lo acomodo, lo dejo, y al tercer día ya el último replanteamiento, que algo tengo que mejorar, algo se me ocurrió, voy a quitar y fin, es bien. Y de esos que me haga al mes 6 7 está perfecto. ¿Sí o no? Es un sueldo bien.
además en mis tiempos y puedo hacer otras cosas. Hoy en día, con la inteligencia artificial, le pueden estar pagando 120.000, porque como es tan fácil, usted no necesita hacer mucho. Ah, es que yo tengo el conocimiento, sí, hermano, pero es que lo que más se demoraba era eso, hacerlo, saber hacerlo. Usted ahora ya no puede, no tiene que saber hacerlo, tienes que saber pensar. Entonces, la diferenciación que va a empezar a tener en cuenta, y eso es lo que tenemos que empezar a pensar, ¿qué hago yo para diferenciarme de todos los que están haciendo lo mismo con inteligencia artificial? El concepto, la manera de pensar y la manera de proponerle a la inteligencia artificial para que lo haga. Porque ese concepto es lo único que puede variar a lo que hacen todo el mundo. Y el concepto es la propuesta. Que digan, uff, marica, brutal, brutal, brutal. No, sí, pero es que es con inteligencia artificial, sí. Pero es que la idea no se la pensó la inteligencia artificial. Se la pensó el publicista. Está brutal. Entonces, desde allá, por eso vamos a tomar esos elementos para, para hablar un rato bueno, un ratico, de cómo se debería construir en estos tiempos la publicidad en los diferentes formatos. Porque antes había unos creativos, porque antes teníamos unas planchas, porque antes necesitábamos de unas impresoras gigantes de tintas, o ya casi que ni eso. ¿Listo? No estoy en contra de la inteligencia artificial, aunque así pareciera. No, no estoy en contra. También a mí personalmente me ha colaborado mucho. Hay, por supuesto, áreas del conocimiento como el diseño gráfico que la están pasando, la empiezan a pasar muy mal, muy, muy mal, porque antes ellas eran quienes sí hacían todo esto que los que pensamos, porque como desarrolladores publicitarios pensamos cómo hacer la publicidad y se la damos al diseñador gráfico y él coge todas esas ideas, tan, 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 y entonces sabe hacer su arte. Entonces cogía Illustrator y pan, en Illustrator o Photoshop o un programa de animación y tin, lo presentaba. Y que hoy en día ya hay una herramienta que lo hace. Entonces eso es complicado. ¿Listo? Em, no, ya, sería volver a decir lo mismo. Crear, para esta evidencia, entonces, crear los bocetos de las piezas gráficas de acuerdo con los imperativos del brief, integrando los elementos de la planeación estratégica creativa, textos, imágenes y gráficas. Dentro de ellos nos presentan eh, los formatos, ¿cierto? De los cuales vamos a tener que hacer esa pieza publicitaria. Bien, la idea es hacer una publicidad y esa publicidad someterla a los diferentes formatos que aquí nos pide. Hacer una. Entonces vamos a pensar una, la construye, se construye bien y se cambia en nada más de formato. De ahí la importancia, qué dejo, qué quito, porque en todos los diferentes formatos tiene que decir lo mismo, pero un formato al otro, uno dirá mucho más que algún otro. Em, y aquí quiero compartirles algo y es, estaríamos pensando que el formato más pequeño, la dimensión más pequeña va a ser la más fácil. Y resulta que no, no. Y eso hay que saberlo negociar con el cliente. Resulta que no, porque al yo tener una dimensión como esta,
yo tengo que ser muy estricto en lo que quiero mostrar. Cuando yo tengo una dimensión de pronto como esta, a ver, otra vez, como esta, ¿listo? Yo cambio. Son dos formatos distintos, ¿ok? Aquí le cae mucho más elemento, mucho más. Entonces yo voy a poder ser un poco más libre. Entonces le meto, le pongo, le quito, pienso menos, trabajo más, pero pienso, o sea, trabajo más porque empiezo a meterle cosas, pero pienso menos porque como son más cosas, entonces yo voy a llenarlo. Cuando es un formato más pequeño, ahí tengo que pensar mucho más, porque lo que elegí aquí no lo puedo meter todo, entonces tengo que empezar a elegir. Y recuerdo que an- cuando yo estudiaba, y estábamos en una materia de medios, y ahí fue donde yo lo entendí, lo que le estoy diciendo a ustedes, y es que me ponían a hacer un video de 1 minuto. Y pues habían salas de edición, entonces uno editaba en clase y uno lo cortaba y uno lo montaba en el computador y le quedaba de 1 minuto. En la siguiente sesión, la siguiente clase le decían ahora ese mismo de 1 minuto lo tienen que hacer de 30 segundos y tiene que decir lo mismo. 30 segundos, listo, entonces corte, quite y pegue, y entonces 60 segundos tocaba hacerlo de 30. Listo, perfecto, bien. Ahora, ese de 30 segundos vamos a hacerlo de 12 segundos y tiene que decir lo mismo. Ahí sí uno, parce, pero ya tenía 1 minuto, hice lo que más pude para dejarlo a la mitad. De verdad que me esforcé mucho. Ahora de 12 segundos lo mismo. Y claro, ahí empieza un conflicto muy rico, muy, muy sabroso, porque es, ¿qué quito? ¿Qué pienso yo que tengo que quitar para que diga lo mismo? ¿Y qué no tengo que pensar yo? ¿Que tengo que dejar para que el público entienda que dice lo mismo? Que son dos muy diferentes. Que yo sepa que hice, lo que yo hice es breve, si yo lo hice, yo sé qué hice, pero que lo que yo hice lo entienda el público en 3 formatos distintos es más complicado, porque yo no tengo que pensar como yo tengo que pensar como ellos. Y eso es lo rico de la publicidad. Ahí está, ahí está la diferencia entre un publicista y el otro. Ahí está. El publicista que cree genio y que cree que todo lo entienden a él porque es él y lo tienen que entender, pero el que se pone los zapatos del cliente, marica, y lo piensa, y que es el que ve afuera, es el que está en las calles, el que está escuchando, es el que se olvida de él. Tiene que olvidar de él y escuchar las necesidades de la gente, que es que habla, que es que dice, sí, somos completamente digitales, totalmente, pero lo que nosotros necesitamos, nos lo necesitamos tangible, porque los productos que vendemos, los productos, los servicios son tangibles, ¿no? Y es allá. Cuando hagamos ese ejercicio de salir, de sentarnos, porque es que publicidad es de observación. Somos unos investigadores sociales, además. Y el investigador social va y se sienta y empieza a ver y empieza a escuchar. Hoy en día graba, hoy en día graba. Y si somos más profundos, seguramente esto sirva en unos años, esto sirva en unos meses, esto sirva con con un cliente, con un producto, un servicio.
porque estas sesiones y cuando uno está en clase con el profe, uno lo escucha. Y entonces tiene que hacer una tarea, una labor, una evidencia, algo, y pues no aplica, no aplica. Pero después, marica, después se le presenta eso, y uno, "Shh, sí, sí, mal lo que dijo, esa chica, esa profesora lo que dijo, se me presentó. 2 años después, pero vea. Entonces, y a lo que me refiero es que el investigador social que tenemos que ser es el que se sienta en un sitio y empieza a observar y empieza a escuchar. Hoy en día grabamos, pero hagamos un ejercicio muy simple. Y es, vámonos con un celular a grabar el audio, solo el audio. Y lo deja ahí y empieza a grabar audio, únicamente audio. Y con otro dispositivo grabe video. Usted los tiene acá. Y cuando vaya a revisar el material, escuche primero el audio. Hay que hablar porque, ay, sí, no, no, no estoy viendo. Gracias. El Messenger. Hola, buenas noches. Profe, pero los bocetos es presentar las imágenes que mencionamos en el brief táctico, los que escribimos para los comerciales, para las redes sociales, las puede utilizar, las pueden utilizar. Ustedes ya tienen un material, ustedes ya tienen un key visual, ustedes ya tienen ese brief táctico, ustedes ya tienen, lo pueden utilizar, por supuesto. Claro que sí. Bien. Ay, sí, ya lo había dicho. Buenas noches. Tienes el micrófono apagado. No, no estoy por acá. Buena pregunta. Claro, por supuesto, ustedes ya tienen un material ahí. Ya es si quieren ajustarlo, si quieren avanzar también un poco en ese concepto de, pues, de mensaje publicitario. Estamos en fase de ejecución y ahora es hacer, ¿sí o no? Son muy libres de hacerlo. Aquí es donde hay que hacer. ¿Sí? ¿Ok? Eh, y bueno, para terminar, revisen ese material de audio. Eso les va a dar una realidad muy particular. Cuando ustedes vean el video, va a ser una realidad completamente distinta. ¿Listo? Para tener esas dos comprensiones. Bueno, vámonos ahora a el material. Ya quería compartir como esa reflexión con ustedes. Repito, no estoy en contra de la inteligencia artificial. Creo que, pues, es que todos estamos como tan alegres, como tan dichosos de utilizarla, de ampliar cosas con ella, que nos estamos clavando el puñal con nosotros mismos. Hay que utilizarla y hay que, pero es que empieza a abaratar las cosas. Es más, ya. Hoy lo hablábamos con alguien que estaba poniendo el sonido del carro y decía, mire, es que aquí vienen clientes, el man es instalador de sonido. Aquí vienen clientes que me preguntan, le compran a él los baffles, los parlantes, el equipo del carro y le preguntan al instalador. O lo interrumpen en su trabajo, le van y le preguntan y se van. Entonces él dice, y me decía hoy, es que ellos vienen, me preguntan, ¿cierto? Yo les doy información y van y lo hacen ellos. Ellos van a poner eso. Claro, después vienen con muchos problemas porque no les quedó bien, preguntándome cómo lo solucionan. No me traen el carro, lo quieren solucionar ellos. Estamos en la entrada de que clientes se pongan a hacer cosas, ya lo han hecho antes, ahora tienen la inteligencia artificial para poder generar contenidos. Entonces, si no buscamos la, el poder de
de la comunicación, pues nos vamos a ver como en aprietos. Y cierro con esto. Llegará en algún momento en donde el público nos cansemos de las imágenes realizadas por inteligencia artificial. Nos cansemos, nos mamemos, no querremos más. No más. Y llega un cliente en donde le va a decir, mire, yo quiero algo orgánico, yo quiero la fotografía, yo quiero la modelo, yo quiero las luces, yo quiero que usted haga y desarrolle una publicidad, una gráfica en esos programas de edición de video, de edición de diseño que usted tenía. Yo, yo ya no quiero, no quiero. ¿Y por qué no quiere? Porque cuando se sature el mercado de la realización de inteligencia artificial, vuelve a ganar valor lo que se hace desde el conocimiento de una persona, desde un profesional. Es como el artesano. Una billetera hecha por un artesano cuesta 3 veces más que una muy buena billetera de un muy buen cuero que se trabaja en producción. Así. Entonces, no hay que dejar de lado el saber hacer, trabajar desde cómo se trabaja y se ha venido trabajando, porque en algún momento todos están yendo a la realización, al trabajo en inteligencia artificial y se está abandonando eso. Entonces, en 2 años, el que sepa trabajar muy bien Photoshop, perfecto. El que sepa trabajar muy bien Illustrator, fantástico. El que sepa hacer videos con todo, genial. El fotógrafo que utilice modelos, luces, flashes, genial. Porque ahí es donde está, en 2, 3 años, la diferenciación. Eh, Profe, buenas noches. entonces, Key Visual, ¿cierto? Ese es un formato estándar, 3:4. Entonces, 3 dimensiones, 4:3, es un poco rectangular. El póster formato A3, eso es un tamaño de más o menos las dimensiones de una carta. Ahí estamos hablando de un material completamente impreso. El material impreso es un material muy, muy importante y ahora lo vamos a ver, o este material de información lo tiene, porque cuando estamos haciendo un trabajo de diseño gráfico en una retícula que es digital, que estamos trabajando en el computador, tiene que tener un lenguaje que sea igual al lenguaje de la máquina que va a imprimir. Y esto es que cuando nosotros estamos haciendo un póster para ser impreso, eh, los colores con los que se trabaja ese póster son el CMYK, porque sobre esos colores, que son el rojo, el magenta, el fucsia, sobre esos colores es que va a trabajar la máquina que va a imprimir. Ella combina colores y hace pues toda la gama de colores, pero ellos son, cuando estamos trabajando en una retícula de computador, estamos trabajando sobre el RGB. Entonces, si nosotros guardamos el archivo en RGB y lo mandamos a imprimir a una máquina que todas imprimen sobre CMYK, el rojo que hemos visto aquí no es el mismo rojo que va a salir allá. Y así con el azul y así con el verde. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Banner para Internet, ¿cierto? Con unas dimensiones. Publicidad para Instagram. Instagram, pues también sabemos que tiene una estructura, que sus dimensiones son bastante precisas. Y un anuncio para Facebook, que pues el formato de Facebook es otro. Ustedes eso ya lo tienen asumido. ¿Listo? Vamos de manera muy ligera. Unas cositas que me parece muy interesante que tengamos en cuenta cuando se estén haciendo em, las piezas publicitarias. Esta entonces es el material de formación,
que vamos a desarrollar, que ustedes van a ampliar, entonces es desarrollo creativo de las piezas gráficas. Me parece estos elementos muy fundamentales en la manera en cómo nos van a permitir a nosotros apropiarnos de, 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 de ese lenguaje de la publicidad, de esos códigos, de esa forma de hacer publicidad. Y dentro de ellos, entonces, ¿cuál es la estructura de esas piezas publicitarias? La pieza publicitaria para medios impresos o digitales es el resultado de un proceso prolongado de investigación, análisis y desarrollo creativo que ya se ha estudiado en otros componentes. Una pieza gráfica está compuesta por varios elementos que se ajustan y conforman el mensaje para llegar al mercado objetivo, informarlo, persuadirlo y hacer que adquiera el producto o servicio que se está promocionando. Esto lo quiero leer de manera muy rápida porque aquí hay algo muy interesante que tenemos que tener en cuenta y es que la publicidad ha tenido unos componentes investigativos muy fuertes, muy fuertes. Y la publicidad, la manera de investigar cómo se está asumiendo la publicidad es investigando, preguntándole a los mismos clientes qué es lo que ellos consumen, qué es lo que ellos perciben. ¿Sí? Entonces, desde ahí, pero les decía, salgamos a ver, a escuchar. El mejor, lo mejor para hacer publicidad y conocer publicidad es ir a comprar. Vaya, compre, ¿sí? A las diferentes plazas, a los diferentes mercados. Tenemos también unas estructuras, por supuesto, de un anuncio publicitario, lo que les decía hace un rato, toda estructura de anuncio publicitario entonces va a tener uno, un encabezado, dos, un cuerpo de texto, tres, la YouTube, que es una estructura gráfica y compositiva del anuncio. Define la ubicación de los elementos dentro del formato, es decir, es el YouTube, que es el, no sé, francés. Es decir, es exactamente lo que hablábamos hace un momento. Estos son dos formatos completamente distintos. Estoy hablando de un ejemplo aquí como para tener algo realmente físico que ver. No lo estoy viendo, creo que están en plano. Pero estos dos formatos entonces tienen dos dimensiones. Es eso. Esta tiene una estructura y cada uno de ellos se le debe definir la ubicación de los elementos dentro del formato. ¿Listo? Dentro. Eso es importantísimo. Pareciera poco importante, pero no. Es muy importante dónde se definen los elementos. Nosotros somos orientales, ¿cierto? Pero nosotros somos occidentales, tenemos toda la cultura asumida de Occidente, desde Grecia, desde Roma, creo que ya lo había hablado. Nosotros, nuestra lectura de texto lo hacemos de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Nosotros leemos texto desde arriba hacia abajo. Ahí, bajo esas circunstancias, tenemos que darle ubicación a los diferentes formatos. Lo más importante siempre va a ir a la izquierda arriba porque es allá donde nosotros vamos a mandar la mirada. Nosotros no empezamos leyendo por la derecha nunca, nunca, muy rara vez, nunca. Siempre vamos allá, siempre, siempre. ¿Ok? Entonces, lo más importante aquí, lo menos importante. Lo más importante vuelve a reforzar a lo menos importante. ¿Está? ¿Listo? Y así cada uno de los diferentes elementos. Tiene también un pie de anuncio y tiene un mensaje. Por aquí yo he dado consulta a una estructura para que podamos ejemplizar eso que estamos viendo allí. Es esta. Aquí tenemos elementos de un texto. Tenemos un logotipo, ¿cierto? Que tiene también un tipo de letra definido para la necesidad comunicativa de mi producto, de mi servicio. Hace unos días le mandé al grupo
un video de un tipo muy dramático, él, que hablaba, hablaba de manera muy ligera, muy tranquila, hasta el dramatismo que puso me pareció simpático, de los tipos de letra que se pueden utilizar, ¿cierto? El tipo de letra define el estrato de la marca y eso me pareció fantástico. Y lo define no porque siempre tengamos nosotros que tener un estrato 5 en la utilización del tipo de letra, no, sino que empecemos a identificar qué tipo de letra, qué, qué diferentes tipos de letra nos permiten a nosotros darle valor para cada uno de los productos. Entonces me parecía genial cuando él decía, esto le hace ganar estrato, bueno, algo así, y esto es completamente un estrato muy bajo. Esta de estrato bajo también es un tipo de letra que nosotros podemos llegar a necesitar utilizar. Porque si nosotros tenemos y nos están pagando para que publicitemos un, una Coca-Cola como Big Cola, que no es Coca-Cola, que no es Pepsi, es Big Cola, que tiene unos costos, que tiene un consumo, que está categorizado y por eso existe, no sé si sigue existiendo, la verdad no sé, pero cuando existía o si sigue existiendo, oiga, publicidad y no sé, no, es que no la he visto, que dejé de tomar gaseosa, entonces no le presto, pero le voy a prestar atención para la próxima. Pero lo vi bien a lo bien, creo que ya se terminó. Era para otro público, un público que la consumía muchísimo, muchísimo, y que se vendía, bueno, porque se acabó, sí se acabó, sí, pero a lo que hago referencia es que no porque sea un tipo de letra para un producto que se vea barato, deja de ser importante. Porque recordemos, para todo hay público, para todo, parce, todo. Estrato 7 hasta el estrato 1 hay público. Y el estrato 3, el estrato 2 y el estrato 1, bueno, tenemos al 1, pero el estrato 3 y 2 consumen mucho, mucho, muchísimo. Así no tengan un poder adquisitivo fuerte, consumen demasiado, porque consumen cosas que no les sirve tan bien. Y son un perfil de consumo muy importante para la industria publicitaria, para los productos o los servicios. Mucho. Además, en un país como Colombia, en donde es una población muy alta, muy, muy alta, pues va a haber un alto consumo, porque son muchos, ¿sí? Y a uno tranquilamente lo pueden contratar para hacer una publicidad de un artículo, de un servicio que tenga bajo costo. Y ese bajo costo es de un consumo de un estrato 3, de un estrato 2, ¿sí? Y tenemos que tener la capacidad de tener ese diálogo, no solo con el 5 y con el 7 más refinado, no. Eso es lo rico de, 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 de la publicidad. Porque es que además, cuando se nos presenten esos casos, cierto que esperemos que en algún momento de la vida se den, tener diferentes clientes, diferentes tipos de clientes. Y no estoy hablando de tener 20, de tener 30 clientes, no. Nosotros podemos trabajar con 5, con 3 buenos clientes, con 6 buenos clientes. Y que me pongan a mí a hablar en un estrato 4 y que a mí me pongan a hablar con un producto en un estrato 2, una chimba, muy bacano.
porque la investigación que va a tener que hacer con cada uno de ellos es muy diferente, ¿no? Hasta ahí. Sigamos por acá en guía. Ah, bueno, no, anuncio, logotipo. Tenemos una imagen, ¿cierto? Una imagen que está en el key visual, una imagen que nos representa. Esa imagen tiene unos colores, tiene unas formas, tiene unas dinámicas, como lo vemos acá, ¿sí? La imagen cubre todo una proporción del anuncio publicitario. La imagen es lo que más deja, está a la izquierda, está muy centrado el lemon, pero empezamos por aquí. Este es el primer texto que yo voy a leer. Tenemos un cuerpo de texto, ¿cierto? Tenemos el eslogan, el sabor del verano. El eslogan es, ya lo habíamos hablado en textos publicitarios. El eslogan es de esas frases más llamativas. No es muy fácil hacer un eslogan, tampoco es lo más difícil, pero hay que tenerlo claro cuál es esa palabra que nos va a ajustar lo que, como queremos que se aprecie ese producto o servicio. Tenemos un titular ahora más deliciosa, nos está hablando de un tiempo presente, pero también de un tiempo pasado. Ay, por Dios. De un tiempo presente y de un tiempo pasado. Y desde ahí entonces nos hace también, perdón, em, nos pone en una reflexión acerca de la marca, acerca de los tiempos, acerca de la evolución, acerca del producto mismo y acerca de mi consumo actual. Y un cuerpo de texto, nueva receta con mucho más limón. ¿Listo? Entonces, esta es una estructura de un anuncio publicitario. Eso tendría que decir, o bueno, tener esos elementos, un anuncio publicitario. De esta manera, con más frases, con menos frases, cada anuncio publicitario, cada artículo es uno. Entonces, pues sabremos cómo lo definir en lo que va a decir cada uno de los diferentes componentes del anuncio. Dentro del anuncio, entonces, estructura del anuncio, también vamos a tener una pertinencia y esa pertinencia, perdón, una pertenencia y esa pertenencia se determina con base en la técnica de comunicación y de la campaña. Si el mensaje es de origen periodístico, de relaciones públicas, de propaganda, de promoción de ventas o de publicidad. La pertenencia es lo que nos define cuál va a ser esa estrategia comunicativa, por supuesto. La estrategia comunicativa que nosotros tenemos es de publicidad. Si dentro de publicidad, por ejemplo, está promoción de ventas, está fantástico, pero ya tenemos cuál es cuál es la razón de ser de esa publicidad, ¿cierto? El origen. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Referencia del emisor. El anuncio hace referencia al anunciante. Pues, pues por supuesto, ¿cierto? El que emite es, pues, el producto o el servicio. Eh, Parece redundante, pero hay que tenerlo en cuenta porque quien emite es el que quiere mostrar, el que se quiere dar a entender hacia el oyente. ¿Listo? Y desde ahí así hay que hacérselo pensar. Y esto porque es también importante. Y es porque todo esto es un lenguaje técnico que cuando empezamos a hablar con un cliente, el cliente se va a sentir completamente seguro si ustedes tienen ese conocimiento y esa narrativa de lenguaje técnico. Y ahí es donde empieza a tener valor y pasa por encima de una inteligencia artificial. Tener un lenguaje técnico pasa por encima y por delante de la inteligencia artificial, ¿sí? Porque si no, nosotros tenemos ese lenguaje y ese recurso, vamos a saber
¿Qué decirle a la inteligencia artificial que haga, que yo necesito que haga, que otro no tiene esa capacidad? Escritural también, y hace referencia al mercado objetivo. Un emisor es el anuncio con un objetivo de llegar a un público, por supuesto. Necesitamos de ese público. Si el público no existe, no existe producto. Si el público no existe, no existe necesidad de comunicar ese producto. Icónico, uso de dibujos, de gráficos, fotos e incluso el logo del producto o del anunciante. Si estamos trabajando con un logo, pues es el logo impactante. Eh, el logo más chimbo de todos, pues el de Apple. Una manzana con, con una mordida. Chimbo. Cuesta millones de dólares. Dice muchísimo. Convoca, congrega multitudes. Una manzana. Un gráfico a modo de icono. ¿Sí? Inferencia. Se enfoca en la capacidad de bondades, beneficios o promesas del producto o el servicio. Aquí hay que tener mucho cuidado de lo bondadoso que nosotros decimos que puede ser el producto o el servicio. Porque si no estamos seguros de eso, como publicistas, no nos pongamos a decir cosas que el producto no hace. Beneficios, es más fácil hablar de los beneficios que de las bondades. O la promesa del producto o del servicio. ¿Listo? La inferencia. Adicionalmente, el mensaje presenta una serie de funciones en relación con la comunicación emotiva, conativa, poética, fática, de anclaje, de relevo. Cada una de ellas, ¿cierto? Es una manera en cómo se comunica. Ustedes lo van a leer más ampliamente. La poética hace referencia a, a- refiere a artística, a cuadro, a frases poéticas, a música, a expresiones artísticas, a un mensaje que es em, eh, muy lleno de literatura, ¿cierto? Y la literatura le permite eh, decir cosas que no son verdades, porque es literatura, pero como está dentro de la poética y del arte, entonces pues yo puedo decir lo que quiera y puede funcionar. Como la emotiva, identifica a la empresa a través de logos, marcas, nombres, el logo. Cuando estamos hablando de la emotiva, es generar una aceptación referente al producto, al servicio, desde la emotividad, y eso es ganar mucho, mucho. Mover las sensibilidades es haberse ganado un puesto dentro del consumidor. Bueno, y por aquí la conativa, hágalo ya, ¿cierto? Utiliza palabras que hablan de la forma directa del espectador. Hágalo ya, debe comenzar ahora mismo. La conativa, por ejemplo, la que estábamos viendo, el referente de la vida de Lemon, ¿no? Ahora y más que nunca, conativa. Me pone en un presente, me pone en un pasado, me pone a asumir que el sabor de ahora, de hoy mismo, del que yo me estoy tomando, es el más rico, es el más intenso, me va a generar mucho más interés, solo con una frase. ¿Sí? Si yo la leo y me la tomo, me la creo, porque ya no solo tengo el ver, sino que tengo el gusto. Entonces, ya tengo dos componentes. Esto es para que veamos el poder de las frases, el poder de los mensajes. También tienen entonces estilos de anuncios publicitarios. Dentro de ellos entonces tiene de unificación, como lo vemos acá.
¿cierto? En esta imagen, todas las imágenes de aquí son muy, muy buenas. Unificación. Con el uso de un recurso preexistente se crea una asociación con el mensaje para dar un sentido específico. Unifican café con una taza y con un vaso, ¿cierto? Y la M de McDonald's. Los aros unificados, unidos, simple, básico, ¿cierto? Cuando uno lee un McDonald's, uno jamás, nunca, nunca lee que dice ahí McDonald's. Bueno, y lo dice, está, pero nunca lo lee. Nunca llega a leerlo. ¿Por qué nunca llega a leerlo? Porque es ese icono referente, como el de Coca-Cola y otros, que lo vemos y sabemos. Vemos los aritos McDonald's. ¿Listo? O sea, es muy contundente. El de metáfora, que es buenísimo, utiliza en asociación principales gráficas. Aquí se busca un elemento que tenga cerca asociación con un producto o un servicio. Se une el producto con este símbolo. Esta técnica es eficiente cuando el mensaje es demasiado abstracto para ponerlo en palabras, ya que la potencia comunicacional del símbolo no necesita explicaciones. ¿Chocó? Mentos, que es una menta, que es una bola, ¿cierto? De menta muy tiesa, muy fresca, muy, muy fresca. eh, Está en la metáfora de el cono. Ahora, el cono es nada fresco, el cono no sacia de, bueno, pero metáfora, finalmente, creo que lo entendemos fácilmente. La inversión. Inversión es bastante. Esta es muy contundente, es una apreciación publicitaria que realmente se piensa, que se construye y que se valora mucho desde la parte publicitaria porque tiene ese doble mensaje, tiene esa ironía que es tan rica. Eh, Recuerdo que había un profesor que decía, no hay nada más rico que la ironía, hablar con ironía. Eh, ya a mi edad prefiero que me digan las cosas y prefiero decirlas, ya a mi edad. Pero publicitariamente la ironía tiene esos dos componentes, que quiere decir cosas, que quiere maltratar, que quiere profundizar, que dice más allá de lo simple que parece el anuncio, y eso en publicidad es fantástico. Y lo que dice es, en lugar de decirle al espectador lo bueno que es tener el producto, aquí se muestra la consecuencia extrema de no tener el producto. Entonces, bad food, bad good. Mala comida, mal perro. Se va para el hoyo por no darme una buena comida. Y ahí es una combinación muy, muy fuerte. Y es muy fuerte porque, claro, por supuesto, esto tiene que estar acondicionado y pues eh, para que el texto sea el que me permita a mí comprender toda la acción, toda la comunicación. Pero esa dinámica de la doble interpretación es la que gana mucha fuerza. Y hoy en día se necesita una publicidad así, una publicidad que nos permita a nosotros eh, entender desde la profundización, eh, pero en dónde está lo interesante. Y es que el publicista tenga la capacidad de que esa profundización tenga una apariencia de, de que sea fácil de llegarle el mensaje. No sé si me hago entender, espero sí. Y es que parezca obvio, profundizarlo parezca obvio.
Pero cuando voy a reflexionar de lo obvio, me dé cuenta como espectador que me ha dicho muchas cosas que no me había dado cuenta si yo no exploro dentro de mí y de lo que veo. Porque en la angustia y en el afán que vivimos hoy publicitariamente, que me tome 2, 3, 5 segundos para pensar una publicidad y que diga, "Oh, marica, no lo había visto así, qué bien, ahí es donde está el cambio". Bueno, esfuerzos extremos, eh, ah, consecuencia extrema, ¿ok? La activación, contexto extremos, alternativa absurda, ¿sí o no? Dentro de ellos, entonces, el color de los anuncios, ya hay, y hablábamos creo que anteriormente, que tenemos una psicología del color. Cada color tiene una percepción desde el consumo, desde lo social, desde, por supuesto, lo empresarial, desde lo publicitario, desde lo religioso. eh, el color define mucho cómo se asumen eh, no solo los productos, sino la comunicación. Sé que tenemos esa conciencia, sé que ustedes lo tienen asumido, pero ahora es ampliar ese grado de asumir los colores, ¿bien? Porque son unos muy fuertes elementos, ¿sí o no? Los orígenes, entonces, el pentativismo, la teoría del color, la psicología del color, que son los verdes, porque el verde está asociado en la esperanza, qué significa el amarillo, qué significa el rojo, que es la pasión, el negro, que es el misterio, ¿cierto? La teoría del color de la sustracción, bueno, acá esto es importante tenerlo en cuenta porque estas combinaciones son las que se van a dar en los diferentes formatos, tanto digitales, RGB, como en los impresos CMYK. El impreso no hay que dejarlo de lado. ¿Listo? Un material impreso es un material muy importante. Bueno, como vemos acá, entonces, según los colores, juventud, seguridad, creatividad, optimismo, autoestima, amistad. Psicología del color, ustedes ya lo verán, lo profundizarán, ¿cierto? Y tenemos más elementos por acá. Leyes de composición, entonces tenemos de la armonía, de la variedad, del resalte, del contraste. Cada una de ellas entonces pues va a tener un grado de comunicación, una manera de cómo hacerme entender el producto o el servicio. Esto está genial. Aquí cambiaron, entonces ley del resalte, cambiaron el Cristo Corcovado por esta imagen similar, la silueta, las dimensiones y ley de contraste. ¿Listo? Voy a ver ese punto. En un plano vacío, si hay un punto, es el mayor, va a atraer todas las miradas, toda la atención. ¿Listo? Entonces, cada uno de ellos, la idea de armonía, cada una de estas leyes me permite a mí elegir cómo voy a comunicar. Si yo tengo conciencia, conocimiento, apropiación de lo que hemos visto acá, ¿listo? De lo que hemos visto acá, voy a encontrar una manera muy única de hacer lo que todos hacen. ¿Listo? Muy única. Por eso me parece tan interesante este texto. Todos, pero este más.
Estamos hablando de elaboración de piezas gráficas. Técnicas de composición, entonces, bueno, hay una descarga de PDF, me parece fantástico. Desde ahí entonces, bueno, tanto que estamos hablando de la manzanita, ¿cierto? Eh, mm, Esto es las diferentes estructuras que se elaboran para que la comunicación visual tenga las proporciones exactas para que sea interesante. Esto viene desde la pintura y desde la pintura de 1700 en Europa, porque realmente los pintores eran los de Europa, para acá estábamos llenos de indígenas que todavía seguimos siendo, pero sí en Europa se pintaba bajo una estructura matemática. Y entonces aquí ubicaban a un personaje, acá tenía que haber otro, y esto era una retícula realmente y salían desde unas proporciones matemáticas, para que todo fuera muy justo, todo fuera muy bien pensado, muy bien analizado, y hasta hoy en día se están trabajando, y pues como vemos, esta manzana que parece muy simple, que lo dije hace un momento como referencia, pues tiene un estudio, tiene una estructura, tiene unas dimensiones realmente muy bien estudiadas y pues sí, a lo que hoy día sí. Esta es otra técnica de composición, lo decía hace un momento, nosotros empezamos a leer de izquierda a derecha, lo que hace entonces esta estructura, eh, pa- es que empezamos con una lectura de izquierda y derecha y ya nos vamos a darle un recorrido de esta forma hasta llegar a este punto de acá. ¿Listo? Entonces, son unas estructuras que nos van a asumir que vamos a tener cierta evolución de observación de la imagen, que si ponemos los elementos específicamente donde involucran, Marley se está saliendo. Hola, 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 hola. Hola. Entonces, garantizamos que ese mensaje llega de manera contundente. La escala es otra manera de cómo poder nosotros generar interés en el desarrollo de la imagen. Eh, am, por contraste y tipografía, ¿cierto? Ya hablamos de tipos de letras. Eh, am, Primer paso, el esbozo, tan. Bueno, ¿cómo podemos apreciar, ¿cierto? Em, el desarrollo de las piezas gráficas y en eso quería establecer la sesión de hoy, ya para terminar. Y es que la construcción de pieza gráfica tiene, como lo acabamos de ver, unos diseños, una estrategia, unas metodologías que si se hacen bajo esos criterios, vamos a tener un mensaje muy bien realizado, uno, y con unos grados de interpretación e interés por parte del público muy bien logrado. La rigurosidad de estos lenguajes, de estas estrategias comunicativas, eh, de estas estructuras, de estas composiciones, hace exactamente eso. Ya lo decía el documento y la publicidad tiene su investigación. La publicidad hoy en día y ya desde hace rato
hace parte, por ejemplo, de las nuevas bellas artes. Y las bellas artes son unos episodios de, de- del reconocimiento de la humanidad muy fuerte. Está junto con la literatura, con la fotografía, con la arquitectura, con la pintura, como expresiones artísticas interesantes de la humanidad. La publicidad está ahí, una de las nuevas bellas artes. El diseño de modas está y hace parte de esas nuevas, de esas nuevas artes. Entonces, el formato, que son dimensiones. Y eso pues se asume. Ahora, la dimensión y el mensaje que va para Instagram es uno. Ya lo hablábamos en redes sociales. Ellos se complementan. En Facebook es otra dimensión, otro formato. En póster es otro. Y en banner, de igual manera. Cada uno de ellos tiene su necesidad comunicativa, tiene su público comunicativo. ¿Sí o no? Entonces, desde ahí, con todo esto es recoger, ya había una pregunta, podemos tomar lo que hemos, por supuesto que pueden tomar lo que han hecho antes. Con estos nuevos elementos, con estos nuevos conocimientos, sería apropiado reestructurar eso que se quiso, que se tiene, y ajustarlo bajo una de estas estructuras que tiene el contenido del material de formación. Y de esa manera, pues ir construyendo estas evidencias que realmente bien hechas nos van a aportar muchísimo. Voy a volver con ustedes ya para cerrar con la guía para que veamos los tiempos de entrega específicamente de esta evidencia. Y esta evidencia entonces es bocetos de pieza gráfica. Nos vamos a tomar no las 3 semanas, sino sí 2 semanas. La siguiente sesión ya iremos con la guía número 6 desde el componente formativo técnico. Se me está presentando una gran dificultad en el descargar estos videos que grabo. Hay días que estoy mañana, tarde y noche intentando cada, cada intento de 7 u 8 veces en los diferentes momentos y no es posible. Por eso me puedo demorar un poco en compartirlos, eh, pero pues estos son, pues no quiero salirme de esta plataforma porque pues conozco otra que el acceso se dificultaría un poco. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, es el momento de hacerlo. Si no tienen inquietudes, entonces cierro. Yo espero estar entre mañana y pasado mañana entregando a sus correos, como siempre, subiéndolos en anuncio y en la plataforma Sayuna este video para que sea estudiado y se pueda entregar la evidencia. En el correo también, pues comparto los tiempos de entrega. Si no hay preguntas, entonces cerramos sesión. Agradeciendo su permanencia y su interés. Bueno, con esto cerramos sesión. Estoy muy atento a seguir calificando y tengo cositas por mandarles a ustedes. Muchísimas gracias. Que pasen una feliz noche. Detengo grabación. Gracias, profe.